El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de verdad son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo lo que con lo que yo te podía ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre y su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. A ver, brevemente sentados. Cuando Dios creó toda la tierra, me gusta mucho, cada día que terminaba, decía una frase muy interesante: vio Dios que todo era bueno, era bueno. Yo siempre hago la broma: puedes ponerte frente al espejo y decir: qué bueno estoy, porque Dios no hizo nada malo. Desgraciadamente a veces los parámetros del mundo nos dicen: tienes que estar más alto, tienes que estar güero, tienes que estar flaco, tienes que hacerte esto, según para llenar ese requisito. Pero no, Dios te creó bueno. Y Dios creó un plan maravilloso, un plan de amor, un plan de manutención. Y es interesante porque quisiera que nos reflejáramos o nos meditáramos en una frase muy interesante. Cuando Dios creó al hombre, dijo: creó a Dios al hombre a su imagen, a imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó, los bendijo y les dio una tarea. No solamente se refiere, hace rato yo hablaba de el que es infiel en lo poco, será infiel en lo poco, o el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho, en lo mucho. Entonces, aquí el problema es: si yo no aprendo a vivir el proyecto de Dios con la creación, que es lo menos, no lo aprenderé a vivir con los demás y mucho menos conmigo mismo. O sea, hace rato yo hablaba de un grave problema que tenemos. Nosotros buscamos enfrentar a las grandes pruebas, las grandes tentaciones, y nos preparamos y decimos: sí, ya voy a vencer esto. Pero no soy capaz de vencer las pequeñas cosas que obviamente me debilitan y que cuando viene la prueba grande, la tentación grande, no estoy preparado. Yo lo refería como las pequeñas moscas. Una mosca aparentemente no es dañina, pero se para en tu comida y deposita ahí miles de bacterias que a la larga pueden ocasionarte tu muerte. ¿Sí? Es lo mismo. Hay muchas moscas espirituales que permitimos en nuestra vida que nos debilitan. Y al debilitarnos, no es tan grande. Voy a poner un ejemplo, lo clásico: un taco de ojo. ¿Qué pasa? Es un taquito de ojo. Es esa mosca que va a permitir que
te debilite. Y cuando venga la tentación grande de una falta contra la pureza, no vas a tener la resistencia, no vas a tener la fuerza para decir no. Lo mismo el chisme, en donde tú te permites habladurías y no, pues es que no estamos haciendo ningún mal. No, pues son moscas que van a hacer grave daño a tu vida espiritual. Bueno, y ahí era cuando salía esta frase que decía, el que no es fiel en lo poco, o sea, en esas pequeñas acciones, cuando vengan las situaciones difíciles, pues tampoco vas a ser fiel en lo mucho. ¿Por qué? Porque te permitiste las cosas pequeñas que te debilitaron. Hay que aprender a mortificarnos, dar muerte a nuestros sentidos en aquellas cosas que son buenas, ¿sí? Mortificarnos en lo lícito para que cuando nos toque mortificarlos en lo ilícito, tengamos la fortaleza para decir no. Pero si no lo hacemos así, pues nos justificamos y permitimos situaciones muy peligrosas. Bueno, dicho esto, me llama mucho la atención cuando Dios creó al hombre, ya lo creó después de toda la creación. Fue la corona, fue lo máximo. Pero hay que entender qué significa eso. No significa que tú eres el rey de la creación y vas a hacer de él lo que quieras. Tienes una tarea, una responsabilidad en la creación. Y lo dice claramente cuando dice, sed fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, domínenla, mande sobre las aves, sobre los peces, mandar, someter, dominar, da autoridad, y la autoridad no es autoritarismo, no es hacer lo que se me pegue la gana, es cuidar la creación para que la creación funcione para mí y para los demás, pero desgraciadamente hemos perdido esta capacidad. Algo tan sencillo, entramos y nos metemos en un ambiente, en un ámbito donde dañamos completamente los sistemas de vida. Se los voy a explicar con algo muy sencillo. El agua. El agua tiene un ciclo maravilloso. Cae de la lluvia, se absorbe de la tierra y da vida, o se evapora y sube, pero cumple un cometido. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos pavimento, irrumpimos ese ciclo, no alimenta la tierra. Y esto hace que muchos sistemas ecológicos, de animales, de plantas, sean dañados. Entonces, ¿qué sucede? Someter la tierra, someter la creación, no es para sacar beneficio nada más. Yo tengo que pagar. Si la creación me está dando, tengo que reparar lo que me está dando. Pero no lo hacemos, porque hemos trabajado para satisfacer precisamente esas pequeñas cosas que no le damos importancia, que nos han hecho esclavos de todos estos sentidos, todas estas sensualidades, o sea, dar gusto a la comida, dar gusto a la bebida, dar gusto a lo que veo, a lo que oigo. Y todo está para que el hombre sea el rey, sea un tirano de la creación. Y estamos destruyendo todo eso. Por eso el Señor nos dice, y mande sobre las bestias del campo, sobre las aves del cielo, sobre los reptiles y las bestias del mar. Tenemos una tarea. Si no puedo hacer eso con la creación, ¿cómo creen que me voy a comportar con mis compañeros de autoridad? Los voy a destruir. Voy a generar leyes humanas que van a destruir la obra de Dios. Lo estamos haciendo. Empecé con la creación y termino con la criatura maravillosa que es mi hermano o mi hermana. Y lo destruyo. Por eso el Evangelio. Entendido este primer aspecto, cuando dice, sométanla, dominen a los peces, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Les entrego semillas, les entrego plantas, les entrego todo, para que sepan usarlas, para que den vida. Pero ¿qué hacemos? Destruimos, porque lo importante es satisfacerme. Yo quiero, yo esto, yo lo otro, y no veo las consecuencias que hay
en la manera como estoy usando la creación. O sea, simplemente los animalitos, las plantas, todo esto lo estamos dando. Si no sé ser fiel en eso, ¿cómo voy a ser fiel en lo grande, como es la relación con otra persona de la misma dignidad que yo? Por eso en el Evangelio nos presenta las consecuencias cuando el hombre rompe esta conciencia de autoridad que Dios le ha dado. Y recuerden que la autoridad es un puesto querido por Dios para mantener el orden. Cuando Jesús está con Pilato y Pilato se jacta y le dice, tú no tuvieras autoridad sobre mí, cuando no dice, no sabes que yo tengo poder para condenarte o para liberarte, y Jesús le dice, tú no tuvieras autoridad sobre mí si no se te hubiese dado de lo alto. La autoridad es querida por Dios para el orden, para el cosmos, en la creación y en sus criaturas. Entonces Dios pone al hombre para cuidar la creación y mantener ese cosmos. Y también para mantener el cosmos, o sea, el orden en la relación con mis semejantes. Pero cuando yo no hago eso, termino destruyendo. Y fíjense qué interesante, el Evangelio nos presenta hasta dónde puede llegar la dignidad y la destrucción. Cuando hacemos leyes humanas que pisan la dignidad y los valores y las necesidades fundamentales, incluso leyes religiosas que pueden ser contrarias a la dignidad del ser humano. Leyes religiosas, y estoy hablando en todos los niveles, de todas las religiones, incluyendo la católica, que podemos caer en esa falta tan grave. ¿Qué es lo que sucede? Los escribas y fariseos están criticando y juzgando y atacando, y hay otros pasajes cuando atacan a Jesús porque sus discípulos están haciendo algo que no está permitido en sábados. Tenían hambre y empezaron a agarrar semillas del campo y empezar a comer. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Están atacando, viendo que los discípulos de Jesús comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Toda ley humana tiene que llevar al orden y a la dignidad y al valor del ser humano. Pero cuando no es así, utilizamos la ley para controlar, para manipular, para expulsar, para dañar, para humillar, para destruir, para obtener beneficios, pero no en la dignidad y el valor que tiene el ser humano en todos los ámbitos. A veces las leyes en el hogar que ponemos es para bienestar de los que tienen la autoridad, porque no quiero tener problemas, no quiero sufrir, no quiero batallar. Pero no estamos entendiendo el plan de Dios, porque no he sabido ser fiel en lo poco, no voy a saber ser fiel en lo mucho, y termino destruyendo. Y es cuando Jesús los cuestiona, ¿a qué hipócritas? Bien que profetizó el profeta sobre ustedes, ¿sí? Porque dice, qué bien profetó Isaías sobre ustedes hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Una ley que no ve la dignidad y necesidad del prójimo no es una buena ley. Y hay leyes que ahora contrarias completamente a la dignidad del hombre: el aborto, la homosexualidad, el divorcio. Son contrarias completamente, pero son leyes, son costumbres, son tradiciones que el hombre está poniendo para beneficio de unos cuantos, que es lo mismo que se hace con la creación. Unos cuantos se explotan y obtienen beneficios, pero destruyen. Por eso es tan hermosa la palabra de Dios, porque está vinculada con toda la creación, con todo lo que nosotros somos y hacemos, y que tenemos que realizar constantemente este examen, un examen que nos lleva a cuestionarnos. ¿Cómo somos nosotros en lo poco? Es cómo vamos a hacer en lo mucho. Y bueno, en este ámbito, y luego les dice, de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios.
Eso es lo máximo. Toda ley humana, toda obra humana tiene que estar hecha para sostener y mantener el plan de Dios. Pero cuando el hombre quita esto para tener sus propias tradiciones, termina por destruir. A lo mejor no es claro, a lo mejor no es obvio, a lo mejor no es patente, pero poco a poco va minando, va destruyendo. ¿Cómo es que se introdujo la homosexualidad en nuestra cultura? Muy sencillo. Fue un plan maestro. Empezó en los años 60, 70, cuando empezaban caricaturas o programas en donde salía el protagonista y un amigo o una amiga que era homosexual. Y no lo presentaban de forma chusca, de forma graciosa. Al principio, gente decía así, pero te lo estaban presentando una y otra y otra y otra vez, hasta que se nos hizo normal ver manifestaciones de homosexualidad. Y hoy ya no solamente es normal, es una ley. Y hay de aquel que esté en contra de la ley de la homosexualidad, porque ya es una ley que los niños cambien su sexo. Si ellos no quieren ser, el niño no quiere ser niño y quiere ser niña, la ley lo aprueba, lo apoya en contra de la voluntad de sus padres. Y esto estamos. Esto es muy obvio. Hay otras cosas que no son tan obvias y que también son igual de peligrosas. Empecemos por ser fieles en lo poco. Empecemos por vivir nuestra fe, queriendo servir y agradar a Dios. Y que esto obviamente a nosotros, por ejemplo, como sacerdotes, nos lleve también a no tener esas acciones que es más para comodidad nuestra que para el servicio de ustedes, tristemente. Es más comodidad para el sacerdote tener esto, hacer esto y hacer las cosas así, que servirlos a ustedes. Creo que hoy la palabra de Dios nos invita fuertemente a ser fieles en lo poco y empezar a valorar el puesto que Dios me ha dado frente a la creación y frente a la responsabilidad de mis seres queridos, de otros seres humanos, con el mismo poder y con la misma autoridad. No puedo degradarlos, no puedo utilizarlos, no puedo destruirlos con la justificación de leyes humanas, como las tenemos hoy en nuestros días. Y peor tantito, ser indiferentes nosotros. Hay un refrán que dice, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Presentemos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.